Vamos, ahí va a estar en pantalla, ¿verdad? Romanos 7, 24, 25 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Leemos de nuevo, ¿qué les parece? 24 y 25 para que nos quede claro. Dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Oramos. Señor, te ruego, Padre, que tu nombre sea glorificado, que tu Hijo sea exaltado como el centro de esta iglesia y como el centro de nuestras vidas, Señor. Que tu poder en tu Espíritu Santo, Señor, invada nuestros corazones y nos convenzas de estas verdades, de manera que no aprendamos algo, sino que cambiemos, seamos transformados por tu hermosa palabra. Glorifícate hoy en Horizonte Villahermosa, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice: amén. Pueden sentarse. Gracias, iglesia. Miserable de mí, declara Pablo, miserable de mí. Y es una declaración ruda, pero es una declaración honesta. Y lo que Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas, en el último tiempo en Horizonte, creo que nos ha llevado y nos ha invitado, probablemente no nos ha llevado a todos, pero sí nos ha invitado a todos a ir más profundo y más profundo y más profundo en esa asimilación de la santidad de Dios y esa asimilación de nuestra pecaminosidad. Y Dios nos ha estado invitando a través de enfrentarnos a la incapacidad de cumplir la ley, enfrentarnos a esa impotencia que nos lleva a los pies de Cristo y a la desesperación humilde de que Él nos rescate, que Él nos rescate. Y es mi anhelo que si tú estás hoy ahí, hoy Dios como confirme y aclare y deje clara muchas cosas, ¿sí? Y si no estás tú ahí, quizá hoy sea la oportunidad para ir a ese lugar y unirte a Pablo y unirte a todos nosotros y decir: miserable de mí, miserable de mí. Porque al decir miserable de mí exaltamos a Jesús. Ese es el punto de esto. Te voy a leer desde el 13, ¿sí? Dice Pablo: entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, se refiere a la ley, de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Vimos que mediante el conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado. Y Pablo ha estado presentando una defensa de la ley, porque el argumento, y a veces es como si la ley no tuviera mucho valor, o la ley fuera mala, o es algo que tenemos que rechazar. Y Pablo dice: no, la ley es buena. Lo que pasa es que nosotros somos muy malos. Por eso la ley produce eso en nosotros. Y va a aclarar y va a ir más lejos. Y lo que va a hacer en los siguientes versículos del capítulo 7 es terminar de defender y de aclarar su argumento de que la ley es buena, pero nosotros somos muy malos, ¿sí? Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Qué tremenda declaración. Te voy a decir algo: hay gente que debate, o hay todo un debate académico. Justo ayer yo cruzaba, le preguntaba a mi hermano: ¿tú qué opinas? Le pregunté, necesitaba ver cuál es el consenso, porque hay un gran debate, y el debate es si esto que va a relatar Pablo es la experiencia de un creyente genuino o la experiencia de alguien que vivía bajo el régimen judío, bajo la ley, ¿sí? Y te voy a decir algo: finalmente, a la hora de aplicar el texto no es tan relevante
Pero yo me inclino, y ahorita te voy a decir quiénes otros se inclinan, porque a lo mejor a mí no me haces caso, pero a ellos sí. Yo me inclino a que está hablando de la experiencia de un creyente y a su propia experiencia. Mi hermano también se inclina a eso, no importa, ese no ha de ninguna fe. Bueno, John Piper se inclina a eso, J.I. Parker, Tim Keller, gente que yo respeto mucho, ellos llegan a este punto y ahorita te voy a decir por qué. Porque finalmente lo que quiere Pablo enfatizar es qué tan grande puede ser la capacidad de nosotros para pecar y qué tan profunda es nuestra necesidad de Jesucristo. Qué tanta es nuestra resistencia a la ley y qué tanta es nuestra necesidad de que Jesucristo venga como nuestro Salvador. Y por eso Él nos va a contar la experiencia y es momento de que todos nos quitemos la máscara y digamos, esta también es mi experiencia. Yo también he vivido lo que vive Pablo. Y sabes, si antes tú tratabas de defenderte, decir, no, es que miren, es que la verdad yo no soy así. Pablo está contando la experiencia de cómo su lucha con el pecado le ha llevado a entender que solo depende de Cristo. ¿Cuál ha sido el punto de Pablo? Y te voy a ir explicando el texto en general. Muchas veces te lo voy explicando parte por parte, pero ahorita te voy a explicar la enseñanza general y por eso te voy a leer un poco más para que entiendas de qué está hablando Pablo. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. No practico lo que quiero hacer, sino lo que odio hacer, eso es lo que termino haciendo. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, pues estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Empieza a hablar como de esta dualidad del viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre, lo diría en otras cartas, está viciado conforme a los deseos de la carne. Está muerto en sus delitos y pecados, resucitamos, pero tenemos que despojarnos del viejo hombre día con día. Y está empezando a hablar de esta experiencia de si hubieran dos yo, dos Adrianes, dos Pablos. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. No habita nada bueno, dice. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y este es un golpe durísimo para quienes no han abrazado la enseñanza de la depravidad total, que estamos muertos y caídos y nuestra carne tiene que morir por completo. Porque a veces queremos vivir ciertas cosas de nuestra vida en la carne, en nuestros esfuerzos. Y no, papá, tenemos que vivir en el Espíritu, porque en la carne no hay nada bueno. En la carne no hay nada bueno. Por eso Pablo va a decirle a los Gálatas que los Gálatas se habían vomitado en estas enseñanzas y se habían ido a vivir una vida por fe, por obras. Y por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y está relatando la experiencia de que su carne murió y de que ahora lo que quiere ver y experimentar es una vida en la fe. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Él dijo, ya mi carne va y mi carne no puede lograr nada. Ahora tengo que vivir en la fe. Y esto es vivir en el Espíritu. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, dice. Él está diciendo, yo, Pablo, odio pecar, aborrezco pecar, y digo, qué estupidez pecar de nuevo, qué tontería volver a caer. ¿Y qué dice Pablo? Sin embargo, peco.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que está mal, de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Él dice, mi hombre interior, y está hablando, yo, Pablo, el Hijo de Dios, se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabes qué decía Pablo? Porque Pablo se lo tomaba en serio y esta predicación es para que te lo tomes en serio. Pablo decía, golpeo mi carne, golpeo mi cuerpo, miserable de mí. Y nosotros queremos vivir ahí en la superficialidad nuestro cristianismo, pensando que con eso nos va a alcanzar. Y Pablo, el apóstol Pablo está diciendo, mira, si yo dejo viva a mi carne, si yo le doy un poco de rienda suelta a mi carne, trueno. Porque hay una guerra interior, dice Pablo. Hay una guerra interior. Y ahí es donde dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y hace una declaración. Este cuerpo que tenemos va a tener una tendencia a pecar. Por eso, un día que le dejemos el control y el gobierno a este cuerpo de muerte, puede ser un día trágico. Ya no digas una semana, ya no digas un mes. Y entonces el nombre de Jesucristo brilla, es exaltado, es glorificado, es puesto en el centro. Y entendemos, no es Pablo, no es Pedro, no fue David, no fue Moisés, no fue Abraham, no fueron estos hombres. Es Jesucristo, la estrella. Es Jesucristo el héroe de la Escritura. Pablo ha estado explicando que la ley mosaica, hay dos leyes, recordemos, nada más lo vimos en los primeros capítulos, la ley de Moisés y la ley escrita en los corazones, la conciencia. Estas leyes son impotentes, son incapaces de declararnos justos ante Dios. No nos pueden hacer justos ante Dios. Esta ley no nos puede hacer justos ante Dios. No hay forma de que nosotros viviendo en la ley podamos ser justos ante Dios. Así que para ser declarados justos tenemos que unirnos a Cristo. Estuvimos aprendiendo sobre nuestra unión con Cristo y vivir en Cristo y que el centro de nuestra vida sea Cristo. Pero no solo eso. ¿Qué vimos hace 2 domingos? 3 de hecho. Romanos 7:4. Mira. También a ustedes, queridos hermanos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo sigue con su punto y no ha cambiado su punto. El hecho de que diga que la ley es buena no quiere decir de ninguna manera que él está cambiando su postura. Él está diciendo, no, es que la ley es santa, pero nosotros no podemos pretender vivir la vida cristiana de acuerdo a la ley. De hecho, debemos morir a la ley y unirnos a Cristo, porque solo cuando vivamos unidos a Cristo podemos llevar frutos. Entonces, solo podemos ser declarados justos unidos a Cristo y solo podemos ser santificados, es decir, llevar fruto o ser transformados unidos a Cristo. Así que Pablo no solo va a contar no ha contado su experiencia de cómo fue declarado justo, es decir, cómo fue salvo, sino ahora nos va a contar su experiencia tratando de ser bueno.
Y él dice, es imposible. Es imposible vivir de acuerdo a la ley. Realmente cada día tengo que rogar al Padre y decir, Señor, líbrame. Dice Pablo, entiendo que en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, estoy alineado a la voluntad de Dios, pero mi cuerpo desea el mal. Y entonces, Jesús, no puedo intentarlo solo, no puedo seguir esforzándome por llevar esto solo. Realmente necesito, Jesús, que vengas y salves el día. Realmente, Jesús, tú tienes que darme el fruto. Separado de ti nada puedo hacer. Yo solo soy una rama, tú eres el árbol. Tú me tienes que dar los nutrientes. Yo no puedo producir esos nutrientes. Tú eres el único que puede hacer que yo viva como debo vivir. Así que la justificación es por la fe en Jesús, pero la santificación también se da en nuestra unión con Jesucristo. La santificación. La ley nunca nos va a hacer más santos. La ley solo nos demuestra lo terribles que somos, pero la ley nos empuja a abrazarnos de Jesús y decir, Jesús, te necesito. Nosotros viviendo por nuestras propias fuerzas, intentándolo, no lograremos nada. Dependemos de la justicia de Cristo y de la obra santificadora del Espíritu Santo por medio de Jesús. Por eso es que constantemente estamos exhortando a camina con Jesús, vive cerca de Jesús, porque si no, mira, vas a ser un miserable. Miserable, ¿por qué? Porque vas a estar constantemente frustrado tratando de vivir una vida que no puedes vivir. Va a ser terrible. Dice Packer, un hombre de Dios que hacía increíbles comentarios, ya hace años que está con el Señor. Dice, Pablo no nos está diciendo que la vida del hombre miserable es tan mala como podría ser, sino que no es tan buena como debería ser. Y que debido a que el hombre se deleita con la ley y anhela vivir de acuerdo a la ley de Dios, él constantemente ve su incapacidad para hacerlo y eso le preocupa agudamente. El hombre miserable es el propio Pablo y él expresa espontáneamente su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. ¿Alguna vez has tenido ese pesar? Que vas al Señor y dices, Dios, ayúdame. Quiero vivir para ti. Quiero hacer lo que a ti te agrada. No quiero pensar ya como pienso, no quiero sentir ya como siento, no quiero ya hacer lo que hago. ¿Alguna vez has estado angustiado por la desesperación de abandonar el pecado? Esa es la experiencia que vive Pablo cuando se enfrenta a la realidad de su corazón. Acuérdate que Pablo, el contexto nos ha estado hablando de este pecado de pensamientos y de sentimientos, este pecado interno de la codicia, de la envidia, al que él se enfrentó y al que él pues le explotó en la cara, veíamos. Y él tuvo que abrir los ojos y decir, wow, esto no se trata solo de lo que hago superficialmente, sino también de las cosas que siento, de las cosas que pienso. Y él dice, miserable de mí, ¿cómo puede ser que yo teniendo a Jesús y teniendo la herencia de los santos y teniendo todas las promesas y teniendo todos los tesoros y diciendo constantemente que Cristo es mejor, y cómo puede ser que yo aún así
todavía lidie con estas cosas. Cuando uno está en constante comunión con Dios, esa es la experiencia que vamos a tener. ¿Sabes cómo se llama esa experiencia? Quebranto, rendición, arrepentimiento. Tú te expones constantemente a Dios y dices, no puede ser. Yo pensé que estaba bien, pero necesito más de Jesús. Necesito más de Jesús. Y sabes, entiendo que muchas veces es atractivo mejor dejarlo por encimita. Y dejarlo por encimita es, ya me congregué, ya ofrendé, ya canté, ya leí de vez en cuando algo por ahí. Y hasta ahí, mientras no me exponga a la ley de Dios, mientras no me ponga a prueba y mientras no sea examinado por la Escritura, pues puedo llevar una superficialidad, una alegría superficial, un júbilo superficial. Entonces tú podrías estar al lado de Pablo, que Pablo está llorando y está angustiado diciendo, Señor, ayúdame a ser más como tú. Y dirías, no hombre, este chavo está tronado. Y tú en la superficialidad aparentemente estarías mejor. Pero Pablo ha decidido ir más y más profundo. Y se ha encontrado con una realidad. Es más malo de lo que pensaba. Es más malo de lo que pensaba. ¿Sabes qué lo llevó a descubrir esa realidad? Algo que en la superficialidad no se conoce. El perdón de Dios es más grande de lo que te podías imaginar. Su gracia es más sublime de lo que jamás habías experimentado. Su amor es más incondicional de lo que alguna vez imaginaste. El gozo que provee Él es algo único, porque es un gozo que viene desde la misericordia de Dios y desde su gracia, diciéndote, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es el gozo del Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Pablo es el hombre más gozoso de toda la Biblia. Escribió la carta del gozo, Filipenses, desde la cárcel. Regocijaos, 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 regocijaos. Pero en las mañanas o en las noches, esta era su experiencia. Aborrezco la maldad que habita en mí. Él dice, nadie debería querer vivir así. Nadie debería conformarse a vivir de esta manera. Pero es lo que es. Luchamos y a veces caemos. Y el pecado es horrible. Me encanta la menciono seguido, pero es que es fascinante. Martín Lutero era un loco y ahora a finales de mes vamos a celebrar la Reforma, pero un loco por Jesús. Y él decía esto, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y si tú ves la biografía de este cuate todos los días andaba en el ring, se aventaba unos tiros contra el diablo, casi se golpeaba contra la pared constantemente, aborrecía la maldad que había en él. Y si conoces su historia, sabes que aún así el cuate se equivocó 1,000,000 de veces e hizo un montón de tonterías y dijo un montón de tonterías. Pero ¿cuál era la experiencia de Martín Lutero? ¿Cuál era la experiencia de Pablo? Quebranto constante. Ellos no querían vivir como vivían. Y sabes que anhelaban que Jesucristo transformara sus cuerpos. Anhelaban la gloria de Dios. Porque ellos decían, el que comenzó la buena obra, dijo Pablo, en ustedes la
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ellos anhelaban el día de Jesucristo porque decían, es cuando todos estos deseos, cuando todas estas cosas que aún habitan en mi cuerpo van a ser aniquiladas por completo. Una conciencia de nuestra pecaminosidad nos lleva a vivir desesperados por volver a la senda de la verdad y encontrar de nuevo ese gozo supremo que obtienes cuando recuerdas y comprendes el perdón, la misericordia y la gracia de Dios en Jesús. No te voy a llevar allá, pero la semana pasada, ¿te acuerdas que vimos Salmos? Y vimos la experiencia de David. Dichoso el hombre al que sus transgresiones le han sido perdonadas. Y oraba en Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Y te digo algo, Dios te está invitando a ir más profundo con Él, pero entre más profundo vayas, más te vas a dar cuenta de lo terriblemente mal que estás, de lo mucho que necesitas de su gracia. Y ya no vas a poder llevar una vida normal, pero escúchame, esto no es una vida miserable como tal. A través de esa sensación de angustia vas a encontrar el fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, porque entonces Jesucristo va a hacer todo en tu vida. Y vas a poder caer a los brazos de Jesús como Salvador y recordar que nunca se trató de ti y de tus obras y de tus esfuerzos. Siempre se trató de la obra de Jesucristo. Por eso en la iglesia nunca se te cantó a ti. Por eso en la iglesia nunca fuiste tú el centro de nuestro servicio. Por eso en la iglesia nunca se intentaron esfuerzos de la tiendita y de la ACE solo para ti. Esto es para Jesús, el centro de todo esto. Cuando vives de esta manera, esta es la respuesta cristiana. Dice John Piper, así responde un cristiano, sin mentiras, sin hipocresía, sin posar, no al perfeccionismo. Señor, líbranos de una iglesia como esa, con sonrisas pegadas, superficialidad alegre y la ceguera a nuestros propios fracasos y la consiguiente rapidez para juzgar a los demás. No, en Horizonte Villahermosa pecamos, porque es lo que somos, pecadores. Pero si tú estás caminando en la verdad en Horizonte Villahermosa, odiamos el pecado y huimos de él, y tenemos un montón de mecanismos para ayudarte y para ayudarnos a abandonar ese pecado que nos lleva a la miseria y a la ruina. Pero la puerta para poder recibir esa luz, esa esperanza, esa inyección de vida es poder estar en el lugar donde está Pablo, decir miserable de mí, miserable de mí. Hace poco oraba por alguien y le preguntaba, ¿por qué quieres que ore por ti? Y esta persona me dice, ¿se puede por muchas cosas? Resumen, estoy en la ruina, estoy en el quebranto total. Ese es el lugar perfecto para que Dios obre, para que Dios traiga esperanza, para que Dios traiga luz, para que Dios recuerde, este no es el punto final. De hecho, esa es la puerta para entrar al gozo de la salvación, para entrar al gozo de la misericordia, porque solo los enfermos tienen necesidad de un médico. Bienvenido a un lugar lleno de quebrantados, de desesperados, porque queremos vivir como Dios quiere que vivamos, y entendemos, y por eso estamos aquí, y entendemos que sin Él nada podemos lograr.
Dios, ayúdanos a ser como Pablo. Pablo, que reconocía su pecaminosidad, su codicia, su impotencia para vivir como él sabía que debía vivir. Que Dios nos dé esa honestidad, esa franqueza, esa humildad del apóstol Pablo. Y sabes, lo dejó escrito. Nosotros que constantemente maquillamos nuestras posturas y sabes, y él dejó la puerta abierta para que incluso consideraban que su experiencia no era la de un creyente genuino. Y durante cientos y cientos y cientos de años en academias, en lugares, se ha discutido, no puede ser Pablo. No creo que Pablo haya llegado a ese punto. A él no le importó. Él dijo, esta es mi experiencia. Ahí se las dejo. ¿Y sabes quién respaldó que quedara ahí? El Espíritu Santo inspirando la Escritura. Dejándonos un legado. El legado de un hombre luchando contra el viejo hombre. Que Dios nos ayude a encontrar ese camino, ese lugar entre ese perfeccionismo horrible, sin esperanza, y ese derrotismo, que es el otro extremo. Porque podemos decir, no, pues yo soy así. Yo por eso soy un desastre y por eso sigo pecando y pecando y pecando y pecando. Cuidado. Si tú ya lo asimilaste, si tú ya te conformaste, si tú incluso lo usas como tu bandera para licencia para pecar, tú no estás en el lugar de Pablo. Chécate lo que él dice. No practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Tienes pesar? Te voy a decir algo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y estás con algún pecado, tú vas a tener pesar. ¿Sabes que Jeremías decía que el distintivo de los falsos profetas es que dicen al impío paz tendréis? Cuando andamos en impiedad no podemos tener paz. Por eso Pablo dice, no, yo no quiero estar ahí. Y se enfrenta día a día y viene a Jesús. Viene a Jesús. Ha dejado claro Pablo, por ti mismo, porque es su experiencia luchando contra el pecado, por ti mismo eres incapaz de guardar la ley. Date cuenta que Pablo usó muchas veces la palabra yo. Está diciendo, en mí soy incapaz de vivir como debería. Y Dios nos está invitando quizás a ir a este punto de decir, sí, entonces ¿cómo se juega este deporte? ¿Cómo le hacemos entonces? Pero no te voy a decir algo. Dice Tim Keller, si alguna vez percibimos que ya estamos más allá del bien y del mal o por encima del pecado o que somos inmunes al pecado o si alguna vez sentimos que somos unos supercristianos, nos estamos engañando. Escucha esto y me fascina esto. Porque entre más maduros y espiritualmente expertos seamos, más vemos el pecado en nuestros corazones. Mientras más santos llegamos a ser, menos santos nos sentimos. Esa es la experiencia cristiana. Por eso es fácil, mejor ahí de lejitos, porque siento que no estoy tan mal, No digo tantas groserías, no he matado a nadie, llego a la iglesia, hice esto. Pero ¿qué tal si te metieras profundamente con Dios? ¿Qué cosas te revelaría Dios acerca de ti mismo? ¿Qué cosas te llamaría a Dios a abandonar? ¿Cómo te incomodaría Él?
Ahora, escucha esto. ¿Qué clase de gozo? ¿Qué clase de paz? ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de amor podrías experimentar si fueras profundo con Dios? ¿Cuánto de la presencia de Jesús tendrías en tu vida? Dios te está invitando. Dios te está invitando. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Sabes que Pablo diría? No proveáis para los deseos de la carne. Los cristianos no podemos medio vivir en la carne y pensar que vamos a salir inmunes. Aquí te estamos exhortando cada semana a abrazar la gracia, a gozarte, a entender que Dios te ama a pesar de tus fallas, a abrazar el Evangelio, esta esperanza gloriosa, y te estamos llamando a esa paz, a ese disfrute, pero también te estamos diciendo, no hay paz, no hay disfrute, no hay gozo si tú vives apartado de la voluntad del Señor. Por eso tienes que ir a Él cada día. Y tú quizás lo vuelves a intentar una semana más, a ver si lejos de Jesús puedo encontrar eso que se me ofrece en el Evangelio. No, sin Jesús no se puede. Porque tu carne, si no está expuesta constantemente a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión, si no está expuesta de esa manera, tu carne tiene toda la intención de apartarte de lo que es correcto. ¿Qué cosas te estás permitiendo? ¿Con qué cosas estás jugando? ¿Con qué cosas negocias constantemente en tu vida? Cuidado. Cosas en tu carne, no religiosidad. Cosas que afectan los apetitos de la carne, tus deseos, tus pensamientos, tus emociones. Hay una ley en nuestros miembros, dice. Pablo sabe algo. En sus propios esfuerzos, él va a fracasar. Una y otra y otra y otra vez. En sus propios esfuerzos, él va a fracasar. ¿Quién nos puede ayudar, no? ¿Quién va a salvar la jornada? Jesús. ¿Sabes que esta mañana, como todos los días necesariamente nos tenemos que levantar muy tempranos, no porque seamos mañaneros, sino porque nuestros hijos lo son y no nos queda de otra? No somos del club de las 5 de la mañana, es lo que te quiero aclarar, ¿no? No nos queda de otra. 6 de la mañana, y así también son los domingos, ¿no? Pero los domingos es un día en que personalmente tengo que levantarme y pues, orar y clamar, y Señor habla, Señor bendice. Y los domingos personalmente son los días a veces más desafiantes a nivel del alma para mi vida, porque yo sé que lo que Dios quiere hacer y también sé lo que Satanás quiere hacer y lo que la carne quiere hacer, y son los días en que más me tengo que meter. Y esta mañana personalmente puedo decir que normalmente repaso, pongo unas últimas anotaciones, y Dios me regaló experimentar esto, esa angustia, ya oré, no, otra vez, no, pues Dios. Y venía así, vine a dejar a mi esposa, y venía incluso orando, le dije, ¿puedes orar por mí? Y Dios fue increíble, porque mira lo que pasa. Y así Dios se mueve a veces, es como Dios, necesito el punto para experimentar justamente esto. Necesito que te presentes en este momento. Entonces los niños tenían rato pidiéndome que les pusiera música, ¿sí?
Y yo andaba así como, no, espérense, quiero orar, ¿no? Y ya me dicen, pon, y ya, puse la que estaba ahí. Y empieza de Cristo es mi superhéroe. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. ¿La has escuchado? Si tienes hijos, te la recomiendo, ¿sí? Y entonces lo que hace la canción es una canción un poco rara y chistosa, pero empieza básicamente a anunciar una verdad. Cristo es mejor que Spider-Man, Cristo es mejor. Adriancito tenía un problema con esa canción porque decía, ¿por qué Cristo no es mejor que Venom? Me decía. Porque Venom es un villano. Está hablando de gente buena. Pero ¿sabes algo que me recordó esa canción? Justo lo que dice Pablo. Y ¿sabes qué hice? Me puse a cantar esa canción así como si estuviera adorando aquí. Cristo, y vamos todo, y la volvimos a poner de nuevo. Y fue como, oh Dios, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata venir cada día a predicar a Horizonte Villahermosa. De eso se trata nuestra iglesia. De eso se trata todo nuestro servicio. De eso se trata estos juguetes acá, computadoras, todo lo que se hace acá, el auditorio. Siempre se ha tratado de eso, de Jesucristo. No de nosotros y de nuestras capacidades y de nuestros fracasos y nuestras carencias. Siempre se ha tratado de Jesucristo, y Pablo lo recuerda de una manera gloriosa por si hacía falta. Y nos dicen, yo Pablo tengo un problema, lucho con estos pecados, odio que mi viejo hombre constantemente despierte. Por eso dice, miserable de mí. ¿Quieres experimentar a Jesús como lo experimentaba el apóstol Pablo? Y que él podía decir, toda la plenitud de la deidad, dice a la iglesia de Colosas, toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Pablo está diciendo, yo soy el hombre más pleno del mundo porque tengo a Jesús, y en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. Y Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le dice a los de Filipos. Él llevó una vida cristiana a un nivel increíble. ¿Cuál fue la puerta? El entendimiento de su pecaminosidad. Miserable de mí. Cuando estás en este punto, no puedes orar 2 minutos. Perdóname que te lo diga, No puedes pretender que porque oraste 1 minuto en la semana, estás bien con el Señor. Cuando te doliste por todas las mentiras que dijiste, por todas las cosas feas que sentiste, por todos los pensamientos impuros que tuviste, cuando tuviste esa experiencia de rodillas con Él, en angustia, decir, Señor, perdóname. Dios, bendice los alimentos. ¿Por qué? Si tú estás ofendiendo de día a día y día y noche, ¿por qué va a bendecir tus alimentos? Por gracia, misericordia, sí. Solo por eso. Solo por misericordia, ¿Por qué no mejor tener una experiencia con Él? De gratitud, de gozo, de deleite. Como el salmista decía, una cosa sé, Dios está a mi favor. ¿Por qué vivir en oposición contra Él? Mejor vayamos como Pablo. Y mira, lo único que tenemos que hacer es decir, híjole, sí. Ahora que lo pienso, y ir más y más y más profundos. ¿Y sabes cuál es la gloriosa esperanza de esto? Salmo 51, 17. La experiencia de David.
Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, dice. Y me encanta esto. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Sabes por qué Pablo estaba tan conectado con Jesús? Porque Pablo tenía constantemente un corazón contrito y humillado. Él lo entendió. No se trata de sentirnos fuertes. Se trata de vivir arrepentidos, de vivir doliéndonos por nuestro pecado. Oye, ¿eso quiere decir que la vida cristiana es constante pesar? No, ese pesar es la puerta para el gozo. La vida cristiana es constante gozo porque constantemente estamos resolviendo nuestros problemas con nuestro Rey. Ayer veíamos en Hombres este texto, por cierto. No te pierdas la próxima reunión de hombres el próximo mes, porque Dios está hablando mucho ahí. Salmo 139, 23 y 24. Este podría ser Pablo, pero ojalá que esto seamos nosotros. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Escudriñame, wow. Conoce mi corazón, te invito. Date un paseo por ahí. Ponlo a prueba, hazle un análisis, hazle un estudio y conoce mis inquietudes. Échate un clavado a mi vida, Dios. Es lo que hacemos cuando vamos a la palabra. Le pedimos a Dios que nos escudriñe, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos, que nos muestre quiénes somos delante de Él. Conóceme. ¿Qué salen los resultados? Dice el 24, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Ese debe ser nuestro día a día, iglesia. Porque día a día pecamos. Día a día pecamos. Ahora, no nos quedamos ahí, porque eso es padrísimo de nuestro Señor. Lo que queremos es que Él nos muestre nuestra naturaleza, que Él nos muestre nuestra pecaminosidad, no para sentirnos mal, sino para que a través de esa angustia Él nos lleve al camino eterno. Porque sabemos que estando así, Él no desprecia un corazón humilde, como el de Pablo. Y por eso, cuando hacemos esta pregunta, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Podemos decir gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y lo ponemos a Él como el centro de nuevo de toda nuestra historia y recordamos que siempre se trató de Él. Y entonces, mira, porque normalmente estas cartas están ligadas y se van llevando una tras otra los capítulos. Nosotros los tenemos como separados en capítulos y el capítulo 7 termina con: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero mira lo que dice a continuación. En Romanos 8, los siguientes versículos dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eres un miserable? Te tengo buenas noticias. Si estás en Cristo Jesús y estás viviendo conforme al Espíritu, y estás apartándote de los deseos de la carne, y estás en convicción de pecado, y estás en esta constante búsqueda de quebranto, porque te expones a la palabra de Dios. Si estás ahí, te tengo esta excelente noticia: no hay condenación para ti, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es de otro sermón, pero está ligado con esto. Y me parece que es la increíble manera de Pablo de resolver esta inquietud. ¿Qué pasa con nosotros que hemos entendido nuestra debilidad, nuestra pobreza y que necesitamos más de Jesús cada día? Si vivimos caminando con Jesús, podemos estar seguros de que estamos en las manos de Dios, porque la obra ya fue culminada por Jesucristo, porque Dios entregó a su propio Hijo por nosotros. ¿Sabes quién te salva? Jesús. Jesús, siempre fue Jesús. Siempre se trata de Jesús. Así que la clave es vivir por Jesús y vivir en Jesús. Nuestra unión con Cristo es lo más importante y a donde debemos correr todo el tiempo. Solo así viviremos en victoria. Solo así podremos ir en la senda del camino eterno. Incluso esta condición miserable nos hará depender más. ¿Sabes? Eso pasa. Te va a hacer anhelar más, buscar más, desesperar más por la presencia de Dios. Y finalmente eso se va a ver en el fruto de deleitarte, de disfrutar, de gozarte, de experimentar el Evangelio justo como lo experimentó el apóstol Pablo. Si tú puedes empatizar con el apóstol Pablo en su condición pecaminosa, y si puedes empatizar con el apóstol Pablo en su convicción de pecado, puedes empatizar con el apóstol Pablo en su convicción y en su deleite y en su disfrute del Evangelio de la gracia, en ese gozo que la gracia le daba a este hombre pecador. Es el gozo que te puede dar a ti, que ofrece a toda su iglesia, que está disponible, pero el camino es este. El camino es este. Somos demasiados inclinados a la maldad. Por eso deberíamos inclinarnos más y más radicalmente a buscar a Jesús. A buscar a Jesús. Tú dices, no, pues a mí no se me nota. No sé, seguramente sí se te nota y no lo quieres notar. Pero se nota. ¿Sabes quién lo nota? Satanás. ¿Sabes quién lo sabe? Tu viejo hombre. ¿Sabes quién también lo entiende? Jesucristo. Si te apartas de Él, vas a la ruina. Por eso el pesar. Es su toc, 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 toc. Está tocando ahí. Mira cómo se vive la vida sin mí. Toc, 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 toc. Ven a mí. Voltea a mí. Hasta que doblas tus rodillas. Miserable de mí. ¿Quién me libertará? Cristo. Jesucristo. Y puedes unirte con todos los santos. Puedes unirte con los niños y cantar Cristo es mi superhéroe. Porque tú dices, esa canción es de puras loqueras. No, Cristo es mi superhéroe. Y puedes unirte y cantar Jesús, no hay nadie igual. Puedes cantar, Él es Cristo. Porque de eso se trata, de Jesús. No se trata de nosotros pecadores. Nosotros somos el vaso perfecto en el que Dios manifiesta su amor, su gracia, su misericordia. ¿Sabes qué es lo que nosotros aportamos a esta historia, a esta narrativa? Nuestro quebranto, nuestra maldad, nuestra transgresión. Y Él viene y queda como el héroe, como el que rescata, como el que salva el día. Así que mi invitación es ir profundo, ve profundo. Te vas a encontrar con cosas que no te gusten. Vas a experimentar cosas no agradables a tu carne. Vas a ser llamado a renunciar cosas que tú pensabas que estaban bien. No sabes.
vas a ser incomodado, no te lo digo, pero vas a encontrar ahí un tesoro escondido, la perla de gran precio, Jesucristo exaltado en la vida de un corazón humillado, contrito. Experimenta la gracia de esa manera. Ese es el camino del quebranto, el camino de Pablo y de todos estos hombres humillados que decían: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Jesucristo. Oramos. Señor, gracias por tu evangelio. Gracias por la esperanza que nos ofreces en Jesús. Y gracias porque nos recuerdas cada día, cada domingo, cada reunión en esta iglesia, nos recuerdas que tú eres el centro, que se trata de ti. Que cuando nosotros intentamos vivir en nuestras fuerzas y buscamos lograr estas cosas, solo encontramos fracaso. Pablo, ayúdanos. Dios, ayúdanos a ser humildes como Pablo. Ayúdanos a ser humildes como él, que reconocía su maldad. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a mis hermanos aquí presentes a reconocer que realmente sin Jesús nada somos. A reconocer que no podemos. A reconocer que necesitamos ir más y más y más y más profundo con Él. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayuda a tu iglesia a caminar y a atender este llamado. El llamado a no conformarnos, sino a querer más, aun si eso destruye nuestra carne. Pero es lo que queremos, Señor, vivir en el Espíritu y experimentar la vida que tú das y que tú ofreces. Te amamos, Rey. Te amamos mucho, Señor. No queremos dar por sentado cosas como que tú eres el centro, como que Cristo es mejor. Queremos de verdad experimentarlo, vivirlo. Así que ayúdanos. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Haz tu obra, Señor, por tu Espíritu en todos nosotros. Que seas tú el centro de nuestras vidas, verdaderamente. Recibe, Padre, esta adoración, porque eres digno. Porque eres digno de recibirla, Señor. Gracias por Jesús, Padre. Gracias por Jesús, nuestro superhéroe, nuestro libertador, nuestro salvador. Gracias por Jesús. En nombre de Jesús oramos. Tu iglesia dice, adoramos y después oramos.